aprovechen de lubricar sus plásticos con una silicona o un líquido afín para cubrirlos de los rayos UV y evitar que se blanqueen por efecto del sol. Después vamos a preparar nuestras herramientas para la pintura. En este caso yo me conseguí un compresor, no tenía uno en ese entonces. Me conseguí uno y la persona que me lo prestó no cuidaba su herramienta, así que estaba toda la pistola sucia por dentro. Me costó mucho limpiarla y me trajo problemas después al momento de pintar, ya que me comenzó a escupir restos de pintura anterior. Nos preocupamos de tener una buena mascarilla y uno antiparra en el caso que sean selladas, en el caso que sea un lugar poco ventilado. Eviten hacer lugares poco ventilados, pero se puede hacer con un extractor, se puede. Pintura, la vamos a preparar según las recomendaciones de la tienda donde la compremos. Puede ser pintura que viene con catalizador incorporado y otra sin catalizador. Yo recomiendo 50 de pintura y 50 de diluyente. Claramente va a depender de qué tan espesa venga la pintura, del clima y qué tanta experiencia tengamos en la pintura. O 60 y 40 dependiendo el clima, como les digo. Pero 50 y 50 es una mezcla buena. ¿Cómo sé yo cuando está buena? La pintura genera, cuando yo tomo el revolvedor, digamos, en este caso es un destornillador, y toco la pared del recipiente donde estoy revolviendo, queda una película como si fuese leche. Esa es la textura que tiene que tener la pintura. Uno lo toca en la orilla, ¿cierto? Se imagina un vaso de leche, va a empezar a correr la leche y queda una pequeña película de pintura. Esa es la textura que tienen que lograr con su pintura y el diluyente. Una vez que tengamos todas nuestras piezas listas para pintarlas, comenzamos con el proceso de pintura. Para las personas que nunca han pintado, les digo desde ya, si están viendo este video, es porque les interesa hacer. Si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. No se necesita gran experticia para realizar un proceso de pintura. Sí hay que ser cuidadoso y prolijo, paciente, pero se puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Consejos al momento de pintar: cuando comiencen a pintar, prueben su pintura. Prueben en un cartón, en una tabla, en una lata, algo lo más liso posible. Cuánta pintura está entregando la pistola, la cantidad de aire con el cual ustedes están trabajando, a qué distancia y a qué velocidad tienen que pintar. Lo importante es que la pintura nunca chorree, ¿ya? La pintura tiene que dar una película brillante, no debe quedar arenoso. Si queda arenoso quiere decir que la pintura se nos está secando antes de estar en contacto con la pieza. Luego cuando eligen eso se va a salir todo. Ya tiene que quedar una pequeña película brillante, como agüita, ¿cierto? El proceso de pintura son varias capas. Piensen que si yo llego a rayar por accidente alguna de las piezas, con un destornillador, con una llave, cualquier cosa, no tiene, lo ideal es que no pase hacia el plástico o el metal, ya para que no se vea ni blanco ni negro en este caso. Entonces, se le colocan varias capas delgadas de pintura y no pocas gruesas, sobre todo si están recién comenzando a pintar. ¿Por qué? Porque la capa gruesa es un poco más difícil y puede hacer que chorree. En caso que les llegue a chorrear la pintura, si están recién pintando la pieza, rápidamente utilicen un paño con diluyente y lo sacan. Sacan esos chorreos. Si ya llevan varias capas, no pueden aplicar diluyente porque van a sacar todas las capas que están abajo. Dejen que seque la pieza y lijan con lija al agua, una vez que esté seca, con lija al agua, para borrar la gota y luego vuelven a pintar. ¿Ya? No se va a notar, no se va a ver. Si la pistola escupe, aquí le llamo escupir, que tira gotitas, ¿ya? Porque la boquilla está sucia o algo pasó, empieza a tirar gotitas. En mi caso comenzó a tirar manchas y gotitas blancas, que era la pintura anterior que tenía la pistola, que estaba seca y no pude llegar a esas partes y empezó a escupirla. Entonces dejaba que la pieza secaba, lijaba esa parte y volvía a pintar. Una vez que hemos terminado el proceso de pintura, dejamos que seque. Vean lo que dice el fabricante de la pintura. Puede ser 45 minutos, una hora, 8 horas, lo que sea necesario. Y comenzamos con el proceso del barniz. Esta es la diferencia entre una pieza pintada sin barniz y una pieza con barniz. ¿Ya? Es bastante. No se asusten cuando estén pintando su pieza que no brille, ¿ya? Porque después con el barniz va a entregar todo el brillo.
Tenemos todas otras piezas. Este es el estanque que ya está barnizado. Se puede notar la diferencia con esta otra, es mucha. Ni siquiera está pulido, solamente con el barniz, con el esmalte. Y ahí están las piezas ya para que puedan ver cómo brillan. Una vez que el barniz o esmalte seca, bueno, el proceso del barnizado es lo mismo. Ya son muchas capas, entre más capas mejor. Si no me equivoco, yo de barniz tengo que haber aplicado unas 10 capas y de pintura tienen que ser unas 5 a 8 capas. Ya, cosa que si yo rayo la moto, rayo el barniz y no alcance la pintura. Y si alcanza la pintura, no pase hasta abajo. Ya, por eso se aplican muchas capas. Generalmente el barniz viene con su catalizador. Traten de mantener la proporción, consúltenlo bien. Por decir a modo de ejemplo, si tengo 1000 cc de barniz y son 100 cc de catalizador, va a corresponder a 1 a 100. Es decir, que si yo utilizo una pesa de cocina, 50 gramos de barniz, voy a utilizar 5 gramos de catalizador. A modo de ejemplo. ¿Ya? Consúltelo con... Ahí en la lata de atrás siempre dice las proporciones. Si no, con la persona que les vendió. Una vez que las piezas están secas, podemos realizar el pulido de ellas. ¿Cómo se pule? Se lija con una lija al agua de 1200 hacia arriba, 1200, 2000 en lo posible, con agua, siempre con agua, nunca seca. Una vez que terminamos el proceso de lijado, se van a dar cuenta que la lija empieza a sonar distinto. Primero suena áspero y después deja de sonar, se tiende como a chupar en la pieza. Eso es porque la pieza ya está bien. Si les queda muy delgada la capa de barniz, al momento de lijar van a sacar el barniz y va a quedar la pintura. ¿Ya? Eso no puede suceder. Si la lija se le tornó el color de la pintura es porque su capa de barniz quedó muy delgada y tienen que volver a aplicar barniz. Una vez que terminado el proceso de lijado, se comienza a pulir la pieza. Se echa pasta de pulir con un paño propicio, ya, un paño de algodón de microfibra muy suave. Se comienza a aplicar la pasta de pulir en movimientos circulares y finalmente se coloca el abrillantador. Hay personas que sustituyen el abrillantador por cera en pasta. Yo recomiendo el abrillantador y después coloquen cera en pasta o en spray. Yo prefiero en spray porque es más fácil de trabajar, ¿cierto? Y evita... Acá tengo otra pieza que cubre escape. Le entró óxido. Ya esta fue una moto que compré una persona que se cayó en la moto y la dejó tirada. Y se comenzó a oxidar. Así que le hice un proceso de pintura. En este caso lijamos hasta que llegamos al fierro, a diferencia del resto de la moto que lijamos solamente para quitar el esmalte. Lijamos hasta el fierro para eliminar el óxido. Finalmente aplicamos el primer. Esas gotas que se ven fue por la cantidad de humedad que había en el ambiente. Tuve que aplicarlo con mucho diluyente, pero nada que al tacto que con relieve. Se aplicó el primer o aparejo, que es una pintura bastante espesa. La idea de esta pintura es que hace de ancla para la pintura que viene a continuación y las rayas y cositas menores, como es tan gruesa la pintura, se pierden. Pintamos con primer, lijamos, pintamos con primer, lijamos, pintamos con primer, lijamos. ¿Ya? Y después volvemos a pintar con primer. Entonces sirve como una especie de masilla. Esa es la gracia del primer, aparte de funcionar de ancla. Bueno, y finalmente después pinté la pieza. En este caso la pinté con un grafito. No le apliqué esmalte, solamente el grafito, que por sí es brillante. ¿Y por qué no le apliqué esmalte? Por una razón bastante sencilla. Le di varias capas de primer, después le di varias capas de pintura. No apliqué esmalte porque no quería más brillo en la pieza, primero. Y segundo, el cubre tubo de escape generalmente se raya por caídas de la moto. ¿Ya? Cuando la tía estacionada y te la chocan, se cae, o cuando tú te caes, se va a rayar. Entonces, esas rayas no son rayas poco profundas. Ya siempre son rayas
que van contra el pavimento y van a sacar el esmalte y la pintura y el primer y van a sacar todo. Entonces consideré un gasto innecesario de plata el esmalte, en este caso, y ya que es una pieza tan expuesta, ya y es lo primero que se raya cuando la moto cae hacia el lado derecho. Así que solamente le apliqué la pintura, que ya de por sí sola tiene buena terminación. Creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, me consultan. La presión a la que tienen que pintar va a estar dada por la pistola que tengan. Pueden ser 40, 60 PSI. Eso por el momento, chicos. Suscríbanse, los que se quieran suscribir. Los que me quieran preguntar, pregúntenme. Generalmente respondo, si no en el momento, dentro del mismo día. Y denle una manito arriba, que no sé para qué sirve. Pero si quieren darle manito arriba, le dan manito arriba. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Bye.